esta misma semana. Puede ser que incluso hoy las comisiones del Senado ya aprobaron en lo general y en lo particular la reforma judicial, y hoy pasaría precisamente a ser discutido ya en ese Senado, algo que pues le preocupa en el alma a muchísimos panistas, priistas, pero sobre todo a las élites que defienden un poder judicial que los ha defendido históricamente en México, que les ha permitido pues salirse con la suya, a los poderosos, a las poderosas y también a los delincuentes. Con mucho respeto lo decimos, se ha planteado una y otra vez que por supuesto que no se puede generalizar, que por supuesto que hay excelentes impartidores de justicia en México, pero en su mayoría y efectivamente, pues nos hemos dado cuenta de una serie de tropelías, de irregularidades, de situaciones que son verdaderamente cuestionables alrededor de ese poder judicial, específicamente al hablar de las determinaciones y fallos de esos jueces, magistrados y ministros, situación que se convierte en noticia diaria acerca de alguna irregularidad, alguna corruptela en la que pues se libera a algún delincuente de cuello blanco, algún delincuente del foro común, en el que se le liberan las cuentas a la familia de alguno de estos criminales, en la que se le da la razón a una empresa transnacional, a un empresario, a una empresaria con mucho dinero, y sobre todo, bueno, pues la injusticia que resulta que nuestras cárceles estén repletas de gente pobre, que a diferencia de estos cuates, pues no pudo pagar un gran abogado o un gran contacto. Y también en medio de la controversia que pues resulta tener a una serie de trabajadores, trabajadoras, funcionarios, funcionarias del Poder Judicial, protestando contra una reforma que no los afecta, que si ellos leyeran el dictamen, si ellos leyeran la iniciativa, se darían cuenta que a ellos per se no les afecta, no les van a bajar sus salarios, no corresponde a despidos de trabajadores, de funcionarios del Poder Judicial. A los que afecta directamente es en definitiva a esos pues impartidores de justicia, a los que se les va a reducir sus privilegios, la gran cantidad de privilegios que tienen, porque mire, les pagamos hasta la ropa, eso es increíble. Les pagamos festivales del Día de la Madre, del Día del Padre, les pagamos los lentes, les pagamos los transportes y además la gasolina, ¿no? Imagínese usted, además de los transportes que ya cubren gasolina y etcétera, para otro tipo de vehículos que ellos tengan se les paga también la gasolina, vales de despensa, una serie de infamias que por supuesto no tienen el común denominador de los mexicanos, además de que tienen sueldos multimillonarios. En medio, pues, de un caso que ellos no pueden ganar en definitiva, porque así lo determinó el pueblo de México, se plantea que la reforma judicial va, les guste o no, pongan a marchar ahí a la ministra presidenta Norma Piña, a la que se le invitó a realizar una reforma judicial desde hace ya mucho tiempo y que pues se negó. Ahora ya no, llega con propuestas para una reforma judicial como ella quiere o como ellos quieren y pues, pues ya ahora es muy tarde, ¿no? Eh, porque es tarde ya para pedir perdón, como dice esta canción de esta banda que se me fue su nombre, pero bueno, ahí está, ahí está. Y le quiero compartir lo que publica. Bueno, es más, ¿qué le parece que vamos a cómo se acepta ahí en comisiones del Senado, cómo se aprueba en lo general y en lo particular la reforma judicial para que ya pase directamente al Senado y sea discutida esta semana, a partir de hoy? ¿Ve usted? 13 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado en ambas comisiones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de reforma del Poder Judicial. Queda aprobado. Continúa. Bien, antes de que continuemos, me gustaría enseñarle a usted los rostros de los rostros de personajes como Enrique Riquín Canallín, Ricardo Anaya. Póngamelos ahí adelante. Pase usted. Y los acuerdos No, pero adoptados. si quiere sin audio para que lo podamos comentar. Mire nada más. El rostro también de Marco Cortés. Ahorita va a salir. El rostro de preocupación, ¿no? Por pues lo que está ocurriendo frente a sus narices, lo que ellos provocaron. Hace aproximadamente 10 años, mire nada más ahí a Junior, al Junior ahí todo preocupado, ¿no? Pobrecito Junior, ay, pobrecito Junior Colosio. Miren nomás. A Junior ahí también, pues a Marquito Cortés, al Riquín Canallín, que pues, se los lleva al tren, ¿no? Ante la dura realidad que ellos provocaron, ¿eh? Mire, este señor, más adelante le vamos a estar planteando a usted cómo es que sale ahí a denunciar presiones y pues a denunciar ahí que acoso con propuestas corruptoras a senadores de oposición. Pero vamos con Ricardo Anaya para que lo podamos platicar. Cuando pues el tipo fue el principal operador del paquete de reformas estructurales que destruyeron a México en tiempos de Enrique Peña Nieto. O sea, Anaya, Enrique Riquín Canallín, que estuvo durante todo el sexenio escondido detrás de los rincones acá en Estados Unidos, este tipejo, ¿no? Este tipejo, pero así de verdad que ha sido exhibido hasta por sus propios compañeros de partido y de coalición como un corruptazo. O sea, imagínense que hasta el saco de pus, Javier Lozano, le llame corruptazo a este tipo. Este sujeto que fue el principal operador de la, pues vamos, de que se plasmara ese paquete de reformas que destruyeron a México, específicamente la reforma energética con la que le entregamos a las empresas extranjeras, le entregaron ellos, ¿no? Al país en bandeja de plata por cacahuates. Claro, enriqueciendo a personajes como este sujeto. Sale todavía a decir, o sea, esto es increíble, ¿no? Que haya acoso, propuestas corruptoras a senadores de la oposición, cuando él es el que operó, ¿no? Hace 10 años, la reforma energética y otro tipo de reformas que destruyeron a México, es de infamia absoluta. Por eso es que verlo a él, al hombre que lo mantiene todavía en el poder, que es Marco Cortés y que destruye el Partido Acción Nacional, así como claramente lo planteó el exgobernador de Querétaro, ver al Junior Colosio, que pues ha salido adelante gracias a su apellido, ¿no? Verlos así, desesperados, es histórico. Estas caras son históricas. Históricas. Por lo que se les viene, ¿no? O sea, este es el fracaso de la oposición. Le voy a compartir lo que publica la revista electrónica Sin embargo MX sobre el tema. Dice, en una sesión de alrededor de 9 horas, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron anoche en lo general y lo particular el dictamen de la reforma judicial. Con 25 votos a favor y 11 en contra, el dictamen avanza hacia su discusión en el Pleno del Senado previsto para esta semana. La reforma, dice sin embargo MX, que ha generado un intenso debate entre legisladores y expertos, propone cambios significativos en la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la de elección de jueces y magistrados por voto popular, así como la creación de un consejo de la judicatura con mayores facultades de supervisión y control. La aprobación en lo particular del dictamen es un avance significativo en el proceso legislativo
y se espera que la discusión en el Pleno del Senado sea igualmente intensa. La ciudadanía y diversos sectores de la sociedad estarán atentos a los próximos pasos en la implementación de esta reforma histórica, dicen ahí en Sin embargo MX. Horas antes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado de la República aprobaron en lo general el dictamen de la reforma judicial con 25 votos a favor y 2 en contra, tras una intensa sesión de 6 horas de debate. El dictamen, que propone la elección de jueces, magistrados y ministros a favor a través del voto popular, fue aprobado sin modificaciones. La sesión estuvo marcada por un intercambio de acusaciones entre los legisladores oficialistas y de oposición, mientras los primeros acusaban a los opositores de defender un régimen de privilegios en el Poder Judicial. Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano denunciaron afanes de venganza y cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo. La aprobación en lo general del dictamen es solamente el primer paso en el proceso legislativo. Ahora el dictamen deberá ser discutido y votado en lo particular, donde se analizarán las propuestas de modificación presentadas por los legisladores. Híjole. Voy aquí a escuchar cuáles son, según el canallín de Ricardo Anaya, las 3 trampas de la reforma judicial. Disfrute esto, ¿eh? Vamos a disfrutar lo votado, como dicen nuestros moneros. Disfrute usted lo votado. Primera trampa y primer engaño. Le dicen a la gente que va a poder votar de manera libre y directa y secreta para escoger a jueces, a magistrados. Lo que no le están diciendo a la gente, y lo dice el dictamen, es que Morena tendrá el control total y absoluto de la preselección de las candidatas y los candidatos. Es como si ahora mismo elegimos aquí a un representante y yo les permito voto libre, directo y secreto, pero yo conservo la facultad de definir quién aparece en la boleta. Y si alguien no está de acuerdo, pida la palabra para rectificación de hechos y vamos discutiéndolo. Morena tiene el control total, no 50, no 70, 100% de quienes van a aparecer en la boleta. Esa es la primera trampa y el primer engaño. Y si estoy faltando a la verdad, hagan uso de la voz, les presto mi tiempo. Segundo, el número de boletas va a hacer que ese ejercicio, lejos de ser un ejercicio democrático, sea un ejercicio de confusión en donde la gente termine simplemente escogiendo al azar los del cuadrito del Ejecutivo. Aquí, en la Ciudad de México, solamente eligiendo al 50% de los impartidarios de justicia federales y estatales, tiene que haber 2,161 candidaturas en las boletas para elegir 344 cargos, porque todas esas personas tienen competencia sobre todo el primer circuito judicial. ¿En serio, compañeras y compañeros? Boletas, decenas de boletas aquí en la Ciudad de México con 2,161 candidaturas para que la gente vote por 344 personas. Esa es la segunda trampa. Y la tercera, y quizá la más grave. Yo respeto a muchas y a muchos de ustedes. ¿Cómo pueden permitir la creación de un tribunal de disciplina 5 personas que van a tener un poder que jamás ha tenido una autoridad en México, también preseleccionadas por Morena con control total, y que tendrán 3 facultades? La primera, como instancia única. No hay posibilidad de ir a otra instancia. Pueden quitar a una jueza o a un juez del cargo y no hay otra instancia. Segunda facultad, le dan vista al Ministerio Público y lo pueden meter a la cárcel. Y tercera facultad, vía juicio político, lo inhabilitan 20 años para volver a ser servidor público. Conclusión. Sí, eso es lo que queremos los mexicanos exactamente, que a los corruptazos, que a los jueces corruptos se les exhiba, se les castigue y no se les permita de ninguna forma regresar al Poder Judicial. Es lo que estamos determinando como pueblo de México. ¿Por qué es tan difícil entender para estos cuates? Mire, de verdad, es muy interesante ver ahí este hombre
tan cuestionable, insisto, incluso por miembros de su propio partido, como Javier Lozano, que lo ha llamado corruptazo, de su propia coalición, que lo han exhibido como un ultracorrupto, hacer estos planteamientos muy cuestionables después de haber estado fugado durante 6 años, ¿no? Y aparte de todo, pobrecito, se le ve ahí un tic en el ojo, ¿no? Y que mientras ahí empieza ahí en su desesperación, a abrir y cerrar un ojo ahí, se le va el tic. Hubo muchos, pues muchos planteamientos por parte de senadores de ambos bandos. Por ejemplo, ahí estuvo Javier Corral, ¿no? Exhibiendo que estos presuntos riesgos de los que habla Anaya, pues son una mentira, ¿no? Dice Corral que los riesgos que la oposición ha señalado sobre la reforma judicial son las realidades hoy en día. Hoy en día ya pasa esto que están cuestionando estos tipejos, ¿no? Presidentas, compañeras senadoras y compañeros senadores, espero no encontrarlos muy cansados. La reforma que hoy se discute, por su dimensión, por su complejidad, por su trascendencia, exige de todos los actores la conciencia de que inicia, no concluye, detona un proceso de reforma y transformación del sistema de justicia en nuestro país. Quiero decir, las reformas legales y constitucionales, particularmente las constitucionales, tienen que ubicarse en el contexto histórico del que surgen. Y no hay duda que este proceso de reforma constitucional es un referente de mandato popular en las urnas en un momento de transición también inédito en la historia de nuestro país. Ahora abordamos el cambio a las estructuras de los poderes judiciales federal y locales y luego deberemos profundizar todos los componentes del sistema de justicia en la legislación secundaria, la que tiene que ver con la procuración de justicia, particularmente policías y fiscalías, así como todos los elementos que aseguren una pronta, expedita impartición de justicia desde la profesión de la abogacía, la defensoría de oficio, la transformación de todos los procesos en todas las materias, civil, mercantil, familiar, penal, laboral, administrativo, penal, incluida la desformalización de demandas y denuncias y procedimientos, pero sobre todo la reforma de los poderes judiciales locales, bajo el control casi absoluto de gobernadores y gobernadoras. Y empiezo por aquí mi intervención, porque de poco servirá a los propósitos de la legislación secundaria continuar con la magnificación, la descalificación absoluta y generalizada, la resistencia per se, por sí misma, a los procesos de cambio, porque solo resistencia ha habido. Hasta ahora no se conoce una propuesta realmente integral que sea alterna a esta, ni de la oposición, ni de jueces o magistrados. Ni siquiera la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atrevió a plasmar por escrito, esto es de manera formal, una contrapropuesta. Algunos de los actuales ministros estuvieron más preocupados por su haber de retiro que por expresar con valor y claridad cómo resolver el descrédito que afecta a la institución que encabezan. Los detractores de la reforma coinciden en el diagnóstico, suman en sus análisis la crítica a este poder que a los pocos años de su integración más independiente o autónoma, me refiero a la reforma de 1994 propiciada por el presidente Zedillo, que pasó de 26 ministros a 11 en un proceso de reforma constitucional de 27 días, el mayor fast track que haya conocido el derecho constitucional en la historia reciente de México. Este poder que tuvo esa gran oportunidad muy pronto se volvió distante y soberbio en su máximo tribunal, una especie de Olimpo de los dioses. Y luego la corrupción que enloda a varios jueces y magistrados. Y luego el nepotismo que no quisieron atender y resolver con sinceridad, sino que solo se intercaló entre circuitos judiciales o se intercaló entre circuitos judiciales con poderes judiciales locales. Es una de las más humillantes simulaciones a la sociedad mexicana. Han dicho reforma judicial sí, pero no así. El gran problema es que no han dicho cómo, ni cómo sí. Y esto tiene una explicación
casi todos los riesgos que advierten de esta reforma son realidades hoy. La intromisión del dinero, los poderes fácticos, la delincuencia organizada y no se diga la corrupción. Por supuesto que no coincido con generalizar la corrupción en el Poder Judicial. Por supuesto que no. El meollo del asunto es que frente a conductas reprochables de algunos juzgadores, el conjunto calla y el Consejo de la Judicatura otorga impunidad. Por ello estoy de acuerdo en separar el órgano de disciplina de la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y crear un tribunal de disciplina judicial. Es que son vergonzosos los datos de la autocorrección del Poder Judicial. En 23 años, y teniendo un conjunto de 1,364 juzgadores, solo han sido destituidos 23 jueces y 8 magistrados. Repito el dato, que lo escuche el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 23 años, solo 30 juzgadores han sido destituidos. No han caído en ninguna trampa. Senador Anaya, difiero de su punto de vista. Han caído en el autoengaño. Esa sucesión de mentiras, de falacias y calumnias en las que basaron su estrategia electoral, que empieza con una coalición electoral impresentable, que ofreció un fenómeno ciudadano que no fue, que nunca llegó. Concluya, senador. Pasó por la invasión comunista, siguió con la guerra negra de narcopresidente y narcocandidata, siguió en la supuesta representación y sobrerepresentación y ahora con el cuento del fin de la división de poderes, la muerte de la democracia. En todo caso, la trampa es propia y si no admiten y reconocen al pueblo, como dijera el presidente senador López Obrador, y con esto termino, porque aquí hay un fenómeno de incomprensión del fenómeno popular que representa la transformación política y social que vive México. Si no son capaces, como dijo el presidente el domingo pasado, de querer al pueblo o comprenderlo, por lo menos tendrán que aprender a respetarlo. Por cierto que las declaraciones de Corral pues generaron una discusión ahí dura con la senadora Verónica Rodríguez. Mire usted. Hay una cosa que le reconozco al senador Corral y es que si alguien sabe de cambios, es él. Le informo, senador, que sí existe una propuesta del Partido Acción Nacional que de hecho se presentó como voto particular en la Cámara de Diputados, pero que ustedes no quisieron discutir. Hablo del oficialismo. Y la van a conocer porque, aunque pretendimos ingresarla aquí el pasado jueves, por instrucciones de su presidente de la mesa directiva, ni siquiera la pudieron recibir. Claro que la vamos a presentar el próximo martes como un voto particular y como una propuesta, y la va a conocer a la perfección. Es más, yo los invito a que de verdad le entremos a un debate para generar una reforma integral al Poder Judicial. Y eso solamente nos dice una cosa, porque miren, de verdad que estamos a favor de reformar el Poder Judicial porque necesitamos una justicia que merezca la ciudadanía, para que ya no haya más casos como el de Chihuahua. Póngale pausa, David. Póngale pausa. Rápido. Ahorita vamos a seguir con la discusión que tuvieron ahí Corral y la señora Verónica. Mire, a mí me da mucho coraje cada que estos fachitos salen a decir, claro que se necesita una reforma judicial. Bueno, ¿y por qué chingados? Cuando se empezó a solicitar que hubiera algún tipo de debate, que pudiera haber algún tipo de encuentro para que precisamente se reformara al Poder Judicial ante una serie de irregularidades, ¿por qué se quedaron de brazos cruzados? Porque no, lo que diga López, porque sí le llaman al presidente, ¿no? Para tratar de discriminarlo y minimizarlo, ¿no? Por su apellido. No quieren utilizar nunca el Obrador, dicen. Lo que diga López está mal. Todo lo que huela López está mal. Y ahora sí, ¿no? Salen con este tipo de discursos bien vanos como el de Verónica Rodríguez a decir que claro que se necesita una reforma. Sí, güey, y luego, ¿cuándo la implementaron? ¿Cuándo empezaron a discutirlo? ¿Cuándo dijeron que lo iban a analizar? Son bien políticos, ¿qué digo políticos? Politiqueros. Esta señora Verónica Rodríguez es la típica politiquera que nada más anda ahí viendo que cómo se aprovecha de la situación, ¿no? Ya me imagino el chapulineo próximo. Mire usted. Para que ya no haya más casos como el de Chihuahua. Y no,
No estoy atentando contra la presunción de inocencia del senador Corral. Estoy hablando de la persecución que tuvo Maru Campos antes de ser candidata, siquiera a presidenta municipal y también a gobernadora. Y eso fue de manos del senador Corral. Se concede el uso de la palabra por alusiones al senador Corral. Muchísimas gracias. La intervención de la senadora me da la oportunidad de ampliar algunos conceptos. Quisiera, en primer lugar, decirle que si hablamos de cambio y de transformación, podría hablar de lo que queda de Acción Nacional. Ustedes han sido ahora, en este debate, en este intercambio de ideas, una muestra gráfica, una, diría yo, dimensión plástica del nivel al que ha llegado esta, que fue una gran institución política y partidaria de México, y a la que ahora, una y otra vez, se le han exhibido en sus enjuagues, en sus componendas, incluso aquí presentadas como actos de transparencia, como actos de rendición de cuentas. Lo que ustedes han expresado y patentizado hoy demuestra lo que muchos mexicanos y sobre todo militantes del PAN deben sentir. Cómo se fueron aquellos tiempos de las ideas, de los valores, de las argumentaciones. Le voy a aclarar a la senadora, nosotros no perseguimos a la hoy gobernadora de Chihuahua políticamente. Ella apareció, porque así fue, apareció en la nómina secreta de César Duarte. Recibió a lo largo de más de 3 años 10 millones de pesos que de manera subrepticia le entregaban en el sótano de la Secretaría de Hacienda. Le pido que concluya, senador Bueno, Corral. es que la compañera senadora ha hecho esta alusión, entonces quiero terminar por decir. ¿Tiene usted Nosotros no la perseguimos políticamente. La gobernadora de Chihuahua fue vinculada a proceso penal por un juez de control del estado de Chihuahua. Y hay una gran diferencia entre lo que entonces fue ese megaproceso penal de investigación en contra de la corrupción política de César Duarte, de lo que se ha hecho. Bueno, pero... Pues que de verdad, exactamente, fíjese, los panistas se ponen a hacer ahí un espectáculo de sí mismos, a sacar los golpeteos personales y etcétera, como lo hizo esta señora Verónica Rodríguez. No estoy defendiendo a Corral, que quede muy, muy claro. Pero sacan ahí cosas personales, se meten con situaciones ahí que pasaron en el pasado. ¿Por qué no discuten mejor sobre la reforma judicial? ¿Por qué no mejor dicen, a ver, en lugar de poner ejemplos de la necesidad de la reforma judicial y de lo que ocurrió allá en Chihuahua, ¿por qué no mejor dan argumentos, verdaderos argumentos? Porque no los tienen. Y pues tienen que recurrir a personajazos como Junior Luis Donaldo Colosio Riojas, que insisto, exhibe una y otra vez lo muy limitado que desafortunadamente es, y lo pues muy injusto que resulta para los mexicanos tener este tipo de perfiles ahí, ¿no? En nuestros principales cuerpos legislativos. Mire, por supuesto que él y su familia enfrentaron una tragedia espantosa, ¿no? En su niñez, una tragedia que pues obviamente fue terrible para todos los mexicanos incluso, y que marcó su vida. Pero eso no le da derecho a personajes así a seguir infiltrándose en la política, a seguir teniendo pues estas posiciones de poder, simple y sencillamente por sus apellidos de alto pedorraje, por sus contactos, ¿no? O sea, no están, yo insisto en que la figura del ya muy analizado, mediocre y privilegiado debería ser definitivamente eludida para siempre, ¿no? O sea, que llegue al cargo quien lo merece. Mire usted lo muy limitado de Junior, ¿no? Al decir, según él, que nunca antes en la historia del país 2 poderes se habían juntado para destruir al otro. Mire nada más. Y ojo, sí, el pueblo de México nos dio un mandato, por supuesto que sí.
pero en ningún momento nos dio, ni jamás nos dará, un cheque en blanco. Nunca antes en la historia de este país dos poderes se unieron para destruir a otro, para cooptarlo, someterlo. ¿Esta reforma es para quitar privilegios, excesos? Sí, pero también es para tomar control del poder que funge como el árbitro de México. Y por lo mismo hoy queda más que claro el propósito revanchista de esta reforma. Revancha que se busca a partir de la independencia que el Poder Judicial ha sostenido en contra de los excesos de un Poder Ejecutivo que claramente quiere una inédita concentración del poder más peligrosa que la que jamás se haya visto en la historia democrática de este país. Requerimos una reforma que apoye la justicia y no una que privilegie por encima de todo castigar a los jueces. Tener venganza no es hacer justicia. Y es que ese es el argumento de los fachitos. Este señor representa a la empresa Movimiento Ciudadano, empresa de un tipo llamado Dante Delgado, que, híjole, ¿no? También es el politiquero de politiqueros por excelencia. Pero ese es el argumento de los fachitos y de la oposición, que supuestamente es una venganza de López, así le llaman, ¿no? López se enojó porque la gran ministra Piña no se quiso levantar en un evento de la Constitución, ¿no? Un 5 de febrero. Y por eso hoy tenemos reforma judicial. Bueno, sí se fue el desencadenante, qué bueno, porque los mexicanos vaya que necesitamos una reforma judicial. Claro, es algo que se ha venido solicitando desde hace años, una reforma judicial. Y no podemos verdaderamente encasillarla en pues en una venganza. Además, miren, conozco gente que se identifica más con la derecha, que pues está en la clase alta, la clase media alta y la clase alta. Cuando uno les habla pues, normal, ¿no? De lo que vendría siendo una reforma judicial, en primer lugar se dan cuenta de que están muy desinformados, de que escuchan a personas muy limitadas como Junior, ¿no? Convencerles de que se trata de una venganza y que López está loco, ¿no? Así según ellos. Y cuando uno les dice, no, pues que lo que está buscando es que se elija a los jueces, le dicen, no, neta, ¿me lo juras? Sí, 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 que tú puedas elegir a tu juez, ¿no? De inmediato dicen, no, pues es que tengo un caso, póngale, ¿no? De divorcio que lleva años sin poder salir porque el juez o la jueza no determina, porque no hay fallos, porque le dieron más la razón al abogado de mi expareja, que tiene más dinero que yo, y etcétera, ¿no? Me parece fantástico, me dicen muchos personajes con los que he hablado al respecto, que están desinformados, pero que están en la clase media alta y la clase alta. Me parece fantástico que podamos nosotros los mexicanos elegir a nuestros impartidores de justicia. Yo me había quedado simple y sencillamente con la idea de que era una venganza de López, ¿no? Bueno, pues ese es el argumento de Junior, ¿no? Argumentos que pues se enfrentan a verdaderos planteamientos, como el que hace Óscar Cantón, que pues ahí les receta su medicina de Ubicatex, así le llama eso Óscar Cantón. Escuche usted. Es el clip X, don David. Ese. Esta es una reforma que indiscutiblemente va a marcar historia. Quieran o no quieran los de la derecha, están tercos en mantenerse en el pasado, que se queden allí. Y no los ponen en ese lugar los miembros de esta comisión. Ya los puso el pueblo el 2 de junio. Con los votos que les negaron, con los poquitos votos que les dieron, y solo por la generosidad de una ley electoral obsoleta, están aquí. Pero no porque el pueblo lo quiso, Tengan mucha claridad en eso. Bueno, pues ahí los exhibe, les da este llamado Ubicatex, buenísimo, senador. Y también pues participó ahí con su voz muy melodiosa, nada gangosa, Marco Cortés, cuestionando que cómo pretende Morena impedir el financiamiento indebido y la intervención del crimen organizado. Es que de verdad pareciera que se están hablando a sí mismos, ¿no? O sea, pareciera que el PAN está hablando de sí mismo. Esto que va a escuchar usted de Marco Cortés, haga de cuenta que es una alusión personal a Genaro García Luna, ¿eh?
al panista Genaro García Luna, que él tanto niega, pero que vaya que pues fue panista. Fíjese cómo es que en el show este del Cacarraqui, el pedorro show del Cacarraqui hace algunas semanas, fue exhibido nada más y nada menos que por el saco de pus Javier Lozano, que le cuestionaba a Marquititito Cortés cómo es posible que no reconozca que Genaro García Luna pues perteneció al PAN, ¿no? Y bueno, se desgarraba las vestiduras para decir que nada que ver y etcétera. Porque bueno, es amigo del saco de pus, ¿no? Y le puso una buena chinga. Bueno, haga de cuenta ahora que Marco Cortés está criticando a su propio partido. Escuche usted. ¿Cómo estarían pensando impedir el financiamiento indebido a jueces y magistrados por diversos intereses ilegales? ¿Y cómo estarían en al menos un tercio del país buscando la no intervención del crimen organizado? Lo digo porque soy michoacano y en un tercio de mi estado el crimen organizado palomea quiénes pueden ser candidatos a alcaldes o no, o mata a los alcaldes que no. ¿Y por qué cree que este señor que esto pasa ahí en Michoacán, el Michoacán del comandante Borolas, del carnicero de Michoacán, el comandante Borolas Felipe Calderón? ¿Por qué cree que el crimen organizado palomea ahí? O sea, de verdad, no, esto no es argumento. No sé quién le dijo a este cuate que podía ser político. ¿Cómo es que este cuate consiguió llegar a la política? Bueno, sí sé, es lo que le decía que pasa con Junior, ¿no? Es el caso del mediocre privilegiado que pues por contactos, por apellido de alto pedorraje llegan ahí donde están, ¿no? Siempre llegan ahí a los mejores puestos en el empresariado, en los medios de comunicación, como Loret, o sea, como los Loret en lo general, porque el papá de Loret pues, también era un junior de un gobernador priista en Yucatán, ¿no? O sea, así es como llegan estos cuates, en medio de la mediocridad absoluta, llegan a los principales puestos de poder, incluso para hacerse de la dirigencia de un partido como lo hace este mediocre, ¿no? Y él solo le está echando tierra a su propio partido. Dice, que ¿cómo creen ustedes que determina ahí el crimen organizado en mi propio estado? Pues sí, tu propio estado que estuvo dominado durante tanto tiempo por el PAN, por el PRI, y que se enfrenta a este tipo de realidades debido a la gestión del Partido Acción Nacional, el estado del carnicero de Michoacán. Regrésenlo un poquitito donde esto es verdaderamente infame, indignante, pero bueno, pues ellos solos se exhiben con sus propios argumentos. Porque soy michoacano y en un tercio de mi estado el crimen organizado palomea quiénes pueden ser candidatos a alcaldes o no, o mata a los alcaldes que no se alinean, o los extorsiona. ¿Cómo vamos a blindar este proceso donde la gente podría estar siendo obligada a votar por algún juez o magistrado, o algunos jueces o magistrados bien preparados podrían estar siendo amenazados para salir de la contienda? Porque y concluyo, sería el sueño dorado del crimen organizado. Ya no solo tener alcaldes a sus órdenes, ahora sería tener jueces y magistrados a las órdenes del crimen, y esto sí sería muy peligroso para el país. Como si en estos momentos, señoras y señores, los jueces y magistrados no estuvieran a las órdenes de estructuras criminales, como si en estos momentos allá en Michoacán hubieran liberado una cantidad impresionante de personajes relacionados con el crimen organizado, a las élites, como si no liberaran delincuentes, ¿no? Bueno, llegó el presidente, tenemos mucho más de qué platicar, ahorita de regreso.